validar la evidencia que hemos tenido al frente de nosotros durante 50 años. El año 1972, después de un crecimiento y un desarrollo extraordinario posterior a las dos guerras mundiales, los seres humanos, a través de nuestro gran sistema de gobernanza global, que es las Naciones Unidas, nos juntamos, yo evidentemente no estaba, porque tenía un año, pero se hizo una gran reunión en Estocolmo para justamente analizar qué pasa si nosotros tomamos las definiciones de este progreso, del desarrollo, de los logros que hemos tenido en materia de desarrollo de la especie humana, digamos, y lo proyectamos al infinito. Y era evidente ya en el año 1972 que eso nos presentaba ciertos desafíos brutales, nos presentaba ciertos límites. Y fue justamente en el año 1972 cuando se empezó a trabajar en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, justamente para empezar a manejar estas variables de punto de vista de, evidentemente, intentar evitar todos los riesgos que podía significar una lógica de progreso descontrolado. A partir de eso, se empezaron a activar otras conversaciones a nivel global tremendamente valiosas. Una de ellas es qué tipo de desarrollo, qué tipo de evolución necesitamos para nuestra economía, qué forma tenemos que priorizar en cómo nos relacionamos con el medio ambiente, cómo tenemos que buscar mecanismos para que no solo el desarrollo tecnológico, la ciencia, pero por supuesto el sector empresarial pueda contribuir a un bienestar amplio de la sociedad. Y fue justamente en el año 1987, también hace mucho tiempo, cuando por fin apareció este concepto de desarrollo sostenible. ¿Cómo hacemos para tener un modelo de desarrollo que sea sostenible en el tiempo? Y fue a partir de ello que el año 1992, o sea, hace más de 30 años, nuevamente la humanidad dijo que necesitamos ahora, ya con mucha mayor seriedad y con mucha mayor fuerza, ponerle foco a aquellos aspectos medioambientales que limitan las posibilidades de desarrollo. Hace 30 años, de una u otra manera, los seres humanos dijimos, Houston, no es que tengamos un problema, Houston, we have at least 3 problems. Y esos problemas, analizados con criterio científico, de manera compleja desde el punto de vista de las interacciones de los seres humanos, la realidad de distintos países, nos mostraba que había al menos 3 ámbitos en los cuales los seres humanos corríamos un serio riesgo si seguíamos avanzando de la misma forma. Y esos 3 grandes riesgos no solo tenían que ver con el daño que los seres humanos podíamos estar infringiendo en el medio ambiente y en las demás especies, no es un tema ni ideológico, ni ético, ni moral, es un tema que va directamente enfocado en nuestras oportunidades de desarrollo humano. El primero era evidente cómo los seres humanos hemos desplazado la biodiversidad. Evidentemente, si nos vamos unos años atrás, unos siglos atrás, aquí donde hoy está este precioso edificio, había otro entorno, ¿no? La ciudad de Santiago no es otra cosa que un entorno natural modificado por los seres humanos. Nuestras carreteras, nuestros puertos, nuestras ciudades, nuestra forma de producir nuestros alimentos va desplazando biodiversidad al punto de que hoy los datos son alarmantes. Y alarmantes, de nuevo, no solo desde el punto de vista de, oh, qué terrible lo que le está pasando a las demás especies, es que efectivamente los seres humanos requerimos de esas otras especies para nuestro propio bienestar. Y eso es un dato científico. No existe la posibilidad de que los seres humanos vivamos en un entorno que nos aporte bienestar si nos imaginamos un mundo con pocas especies, ¿no? Esta lógica que hemos ido desarrollando de monocultivos y pocas especies, para ponerlo en un dato concreto, por ejemplo, si tomamos todos los mamíferos del planeta, el 96% de ellos son o seres humanos o animales de abasto. Solo el 4% son los demás mamíferos. Los seres humanos hemos desplazado y hemos limitado no solo las grandes especies, eso empieza a afectar también la riqueza de nuestros propios suelos que nos proveen de alimentos. El problema de la biodiversidad es grave y lo hemos desestimado de la misma manera como hemos desestimado el tema del cambio climático. Desde ese momento ya pasó a ser absolutamente evidente que la forma como los seres humanos hemos alterado la atmósfera a partir de no solo la emisión de gases de efecto invernadero, sino que además como en esa destrucción de la diversidad, en esa destrucción de la naturaleza, o al menos en ese desplazamiento de la diversidad, vamos disminuyendo la capacidad que tiene la naturaleza de resolver ese mismo problema. O sea, la afectamos 2 veces.
Y el tercer gran tema fue cómo esto además está contribuyendo a un aumento acelerado de la desertificación. 30 años atrás, y créanme, para que las Naciones Unidas creen 3 convenciones marcos, no es porque alguien se despertó ese día en la mañana y dijo, oye, no tengo nada más que hacer, vamos a crear una convención marco. Estamos hablando de fenómenos que ya se habían acumulado al punto de ese nivel de evidencia, 30 años atrás. Entonces quiero intentar dejar en ustedes, en la industria aseguradora, la claridad de que ha habido evidencia al frente de nosotros que hemos desestimado. Y al desestimar evidencia estamos aumentando los riesgos. Por lo tanto, parte importante de lo que tenemos que lograr como humanidad, parte importante de lo que tenemos que lograr como sociedad y como industria, es trabajar sobre nosotros mismos y nuestros propios mecanismos que nos hacen bloquear esa evidencia y nos impiden avanzar e incluso anticiparnos. Hoy de lo que estamos hablando es de que ya parte de esa evidencia nos ha permitido que sea bastante evidente el que la expectativa de desarrollo, de progreso empresarial, incluso de cualquier tipo de organización, es que estos daños que empiezan a ser obvios los intentemos llevar a cero. Es lo que podríamos llamar una trayectoria menos mala, ¿no? Imaginémonos en cualquier ámbito, puede ser como estábamos hablando en destrucción de la biodiversidad o de una especie, o podría ser emisiones de gases de efecto invernadero, o podría ser temas de desigualdad, o podría ser temas de malas relaciones con los vecinos, con las comunidades. Cualquier ámbito que hoy en día pone en riesgo nuestra actividad, queremos intentar llevar eso a cero. Pero es bastante deprimente un gráfico descendiente hacia la derecha que termina en cero, digamos. Eso, por lo menos en el ámbito empresarial, yo creo que no entusiasma a nadie. Entonces, lo que tenemos que hacer es, sí, recorrer ese gráfico, pero al mismo tiempo de recorrer el gráfico menos malo, lo que se nos ofrece hoy como humanidad es recorrer el gráfico más bueno. Miren qué sorprendente el punto en que hemos llegado. En poquísimo tiempo se han establecido conceptos bastante sólidos, todavía incluso con dificultades de definiciones, que hablan de que hoy una de las grandes oportunidades que tenemos al frente de nosotros es el de regenerar. O sea, lugares, ya no es solo paro el daño, sino que cómo revierto el daño. Cómo logramos que zonas que hoy en día están altamente degradadas comiencen, por supuesto, a adquirir riqueza nuevamente. Estamos hablando que hemos llegado al punto en que el deterioro del medio ambiente que hemos generado los seres humanos, y esto nos podemos ir a una amplitud mayor, digamos, esto tiene que ver, entre otras cosas, porque somos muchas personas habitando un entorno finito. Y estamos entusiasmados de la posibilidad de encontrar una molécula de agua en Marte, y hemos gastado trillones de dólares en buscar esa molécula de agua en Marte, cuando tenemos riqueza extraordinaria en este planeta. ¿No podremos aplicar nuestra inteligencia y nuestras capacidades a recuperar todo eso que nos gustaría eventualmente tener en otro planeta, recuperarlo acá? Y no solo me refiero a los aspectos ambientales, me refiero también a los aspectos sociales. Y por lo tanto, estas dos trayectorias es parte clave de que lo que se nos ofrece hoy como este nuevo modelo de desarrollo. Un modelo de desarrollo donde naturalmente, por distintas razones, razones que tienen que ver con datos científicos como los que le estoy dando, o tiene que ver también con un simple aumento de las regulaciones, pero mucho de ello también tiene que ver con otros aspectos. Atracción del talento. El talento dentro de nuestras organizaciones requiere que tengamos planes para llevar estas dos curvas. La curva de cómo hago para que mi organización tenga ojalá daño cero en el medio ambiente, daño cero en la sociedad, daño cero en el entorno. Como aspiración, entendemos que efectivamente con tan solo respirar yo estoy generando gases de efecto invernadero. Pero también tengamos un plan para contribuir a recuperar. Ese desafío es el desafío de este siglo. Para ello, en materia de clima, que es la invitación que se me hizo, hemos ido percibiendo cada vez más evidencias, primero desde la narrativa de cambio climático, que era este concepto bien acuñado en la convención que se creó en el año 1992. Al poco tiempo ya empezamos a hablar de crisis climática y hoy en día es bastante común más bien escuchar de emergencia climática, ¿no? De nuevo, lo que quiero dejar acá es la percepción, la claridad de que nos hemos demorado bastante en atinar respecto de cómo muchas veces somos capaces de reaccionar cuando vemos otros tipos de situaciones críticas, ¿no? El mejor ejemplo, por supuesto, es el COVID, pero otro ejemplo pueden ser los incendios o cualquier otro fenómeno o crisis que activa a la industria de los seguros.
Desde ese punto de vista, cuando hablamos de la emergencia climática, el Acuerdo de París, el gran acuerdo logrado el año 2015, nos ofrece tres grandes ámbitos de acción. Y esos son los tres pilares del Acuerdo de París. El primero, uno bastante evidente, que explicaba al principio, tenemos que reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero de forma radical. Estamos hablando de que si queremos tener un planeta viable para nosotros, tenemos que reducir nuestras emisiones a la mitad de aquí al 2030 y llevarlas a cero neto al 2050. Es el desafío más grande que hemos enfrentado como humanidad. Y eso tiene mucho que ver con lo que estamos presenciando hoy en día de la transición energética, la transición de los sistemas de transporte, el posicionamiento del hidrógeno verde, los fenómenos de grandes acuerdos de conservación de áreas marinas y terrestres, lo que significa hoy en día esfuerzos extraordinarios en frenar la deforestación y aumentar las áreas de reforestación y recuperación. Todos esos esfuerzos están sumamente vinculados y si no gatillados por justamente la necesidad de mitigar los efectos de la crisis climática. Entonces, el primer bloque es lo que llamaríamos la mitigación y que tiene que ver de nuevo con emitir menos o igual cantidad de lo que somos capaces de secuestrar. El segundo tiene todo que ver con el título del seminario de hoy, es adaptación y resiliencia. Para estos momentos inciertos, con un agravante, esa incertidumbre, ese daño, hoy en día nosotros ya lo tenemos bastante bien medido, está afectando al menos a 4.000 millones de personas, con un porcentaje mayor en mujeres y niñas. Está afectando fundamentalmente en tres grandes ámbitos, y lo voy a hablar después, zonas rurales, zonas costeras y zonas urbanas, con algunas bajadas bien concretas. Y hoy exige que para lograr ese desarrollo sostenible le pongamos foco a atender a esos 4.000 millones de personas de manera urgente. Y el tercer gran eje tiene que ver con lo que se llaman los medios de implementación. Para poder hacer esto, no solo necesitamos dinero, necesitamos ciencia, necesitamos conocimiento, necesitamos capacidades humanas, etc. Y es por ello que en la agenda que me tocó liderar entre la COP25 y la COP26, durante los 3 años que estuve a cargo de esta agenda, particularmente los últimos 2 años con Nigel Topping, lanzamos estas 3 grandes campañas que lo que buscan es justamente alinear a todos los sectores, lo que se llaman los actores no gubernamentales. O sea, la señal viniendo desde las empresas, desde los municipios, desde la academia, desde la sociedad civil, para que justamente atendamos el llamado de las naciones desde el Acuerdo de París. Creamos Race to Zero como la gran campaña que lo que busca es justamente movilizarnos hacia las cero emisiones netas al 2050. Race to Resilience para atender esta necesidad urgente de adaptación y resiliencia de 4.000 millones de personas y GFANZ, el Glasgow Financial Alliance for Net Zero, para movilizar el capital y las capacidades en ese sentido. Déjenme ir a lo que es la trayectoria de esta historia. En diciembre del 2015, las naciones firmaron el Acuerdo de París. Y el Acuerdo de París tenía un detallito, que hoy en día no es detalle, por supuesto, es que hablaba de la importancia de construir una trayectoria hacia los 2 grados. Que el planeta no se sobrecaliente más de 2 grados Celsius respecto de cómo estaba antes de que empezáramos a quemar combustibles fósiles en la era industrial, ¿no? Entonces dijeron, tenemos bien clara la temperatura promedio del planeta, estas emisiones atmosféricas que han aumentado exponencialmente han llevado a una curva de incremento de temperatura. ¿Podremos los seres humanos frenar ese aumento de temperatura en no más de 2 grados Celsius mientras hacemos esfuerzos para llegar a los 1,5 grados? Ese detalle de la agenda hizo que los pequeños estados-islas, los países más vulnerables para esta crisis, países que tienen máximos de altura de algunos de ellos menos de 2 metros, países donde ya se han salinizado los pozos de agua potable, países que están sometidos a huracanes y marejadas, etcétera, levantaron la mano y dijeron, esperen, a nosotros nos parece que entre 1,5 grados y 2 grados la diferencia es de vida o muerte. Nos gustaría pedirle a los científicos del mundo, agrupados en el IPCC, el Panel Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático, que evalúen estos 2 escenarios, bajo distintas curvas de escenarios dentro del análisis, y nos muestren cuál es la ruta realmente viable. Ese estudio no se hace de un día para otro, tardó exactamente 3 años, y fue en octubre del 2018 en que el IPCC levantó la alarma global diciendo, ojo, el escenario de 2 grados es un escenario de altísima inviabilidad para los seres humanos y nuestras actividades.
Todos debiéramos apuntar al escenario de 1,5 grados. Estas son las curvas de proyección. Esto es lo que tendríamos que hacer. Esa ventana de oportunidad existe, es tremendamente exigente, pero la podemos lograr. Desde octubre del año 2018, los seres humanos dijimos, ok, ese es el escenario sobre el cual tenemos que trabajar. Aparece incluso inmoral comprometerse con cualquier otro escenario. Y si es factible, entonces vamos a poner todos los esfuerzos. ¿Qué es lo que pasó a continuación? Llevábamos 3 años donde empresas, países, todo tipo de organizaciones habían creado sus trayectorias a 2 grados. Para poner los números más concretos, la trayectoria a 2 grados significa 0 emisiones netas. Piénsenlo en ustedes mismos como individuo o país o como empresa. 0 emisiones netas, o sea, emito igual o menos de lo que estoy siendo capaz de secuestrar al año 2065. 1,5 grados es eso mismo, pero el 2050. O sea, lo que nos dijo el IPCC en octubre del 2018 implicaba acelerar los objetivos en 15 años. Es como cuando el Waze te dice recalculando y te das cuenta que ya llegaste tarde, pero mal. Y había que recalcular todo. El desafío pasaba a ser monstruoso. Era realmente difícil en ese momento, y nosotros estábamos entrando en la presidencia entrante de la COP, al punto que el secretario general de las Naciones Unidas me llamó en ese momento. Yo ya estaba a cargo de la agenda de todas las empresas del mundo, y la pregunta que me hizo fue, Gonzalo, ¿tú crees que habrá 10 compañías en el mundo que podrían estar disponibles para asumir este compromiso de Net Zero 2050? ¿Será posible conseguir 10 empresas así de jugadas? Yo le dije, sí, yo creo que sí, y más que 10. El secretario general en ese momento, dado la urgencia, llamó a una cumbre de ambición climática para septiembre de ese año. En septiembre del 2019 nos íbamos a reunir para empezar a mover fuertemente esta nueva agenda de ambición que implicaba, entre otras cosas, Net Zero 2050. Llegamos a esa cumbre y efectivamente logramos mucho más que las 10 empresas que quería el secretario general. Nos fuimos después a diciembre de ese año en la COP y ya teníamos aproximadamente 800 empresas y unas cuantas ciudades, macroregiones, para que lo pongan también en el contexto base. El primer ministro de Marshall Islands, con unas pocas cientos o decenas de miles de habitantes, firma el acuerdo de París, pero el gobernador de California no. El gobernador de Nueva York tampoco, el gobernador de Sao Paulo tampoco, el gobernador de la región metropolitana. Entonces, los gobiernos subnacionales se agrupan en esta otra agenda y empezamos a movilizar mucho a los gobiernos subnacionales. En junio del 2020 subió otra vez el número de actores, ya lo llamábamos Race to Zero, en diciembre de 2020, que era la fecha en que tenía que hacerse la COP26, pero que se aplazó por el COVID, siguió aumentando el número. Abril de 2021 se sumaron más actores, llegamos a Glasgow con ese número. Hoy en día estamos hablando de más de 12.797 actores no gubernamentales, entre los cuales están casi 10.000 empresas que representan solo las empresas más de un 20% de la economía global en materia de revenue. Lo que hemos logrado en poquísimo tiempo, y aquí lo que quiero que se queden claro es cómo esta tendencia ha sido tremendamente acelerada y cómo esto empieza a afectar como efecto dominó a muchas otras industrias. Y quiero caer ahí en el detalle de qué es lo que está pasando en cada una de ellas. Un fenómeno que honestamente no lo imaginábamos como posible a esta altura del año, el 2019, o sea, hace 4 años atrás. Hoy en día ya abarca gran parte de la economía del mundo. Y dentro de ese abarcar la economía del mundo, como equipo nos propusimos mapear qué es lo que estaba pasando específicamente en distintos sectores de la economía del mundo. No nos íbamos a quedar solo con los compromisos y las expectativas de las empresas. Queríamos entender en el detalle. Y ese detalle no solo tenía que ver con el interés evidente de conocer lo que está pasando en cada una de las industrias en materia de descarbonización, sino que por el final lo que nos está movilizando acá es lo que se llama la curva de Rogers, basado en la ley de Dornbusch. El concepto es que muchas veces, y nos debe pasar habitualmente en nuestras vidas, los cambios que aspiramos que ocurran, pareciera que no van a pasar nunca, no van a pasar nunca, no van a pasar nunca, y son lentos, hasta que ocurre algo que hace que el cambio aparezca, y ese cambio es mucho más rápido de lo que tú nunca te hubieras podido imaginar. Esa curva es una curva en S,
que hoy en día es la curva de la exponencialidad. Hablamos ya de que la exponencialidad es la nueva norma. Y el cambio ocurre normalmente cuando un 20% de un grupo de la sociedad, un grupo de organizaciones similares, un grupo de personas comunes, adopta esa misma tendencia. Es el 20% el que tiene la capacidad de gatillar el cambio de linealidad a exponencialidad. Esto está suficientemente registrado en distintos ámbitos, no solo económicos, políticos, sociológicos. Y por lo tanto lo que empezamos a hacer es dibujar esos mapas de transformación sistémica de las distintas industrias, buscando el punto, lo que llamábamos el breakthrough. ¿Qué hace que efectivamente un sector de la industria cambie y acelere su trayectoria? Y mapeamos los breakthroughs de 32 sectores de la economía del mundo, diseñamos los mapas de transformación sistémica, y lo digo súper honestamente, aspirando a que 10 de ellas cruzaran el breakthrough antes del 2021. Bueno, para nuestra sorpresa, 18 de ellas cruzaron el breakthrough. Logramos identificar que ya estaban ocurriendo cambios tremendamente significativos en sectores incluso que hasta antes de esa fecha llamábamos los sectores difíciles de abatir, los hard to abate sectors, como podía ser, por ejemplo, el de la aviación, como podía ser, por ejemplo, el de los cemento y concreto, donde ya ciertas tecnologías agrupadas por las grandes empresas de ese sector estaban generando el cambio. Y por supuesto quiero detenerme en los 5 sectores que también tienen un potencial de acelerar los cambios en todos los demás. Y me refiero a los 5 sectores que mapeamos del mundo de las finanzas. Mapeamos, por supuesto, bancos, dueños de activos financieros, gestores de activos financieros, aseguradoras y proveedores de servicios. Y si me voy al mismo mapa del que le estabas hablando antes, en septiembre del 2019, en esta cumbre que llamó el secretario general, logramos que los primeros dueños de activos financieros, agrupados en el Net Zero Asset Owners Alliance, sumaran en ese momento aproximadamente 2 millones de millones, ¿no? En inglés trillions, en castellano billones de dólares, que estaban comprometidos a esa trayectoria de 1,5 grados. Sorprendente para algo de nuevo, que acababa de activarse. Septiembre del 2019, $2 trillion. Diciembre del 2019, en la COP25, los dueños de activos financieros, y ojo, estoy hablando fundamentalmente de fondos de pensión del norte de Europa, ya habían agrupado 4,4 trillones de dólares. En diciembre del 2020, cuando iba a ser la COP26, se nos sumaron algunos gestores de activos financieros con aproximadamente 7 trillones de dólares, o 7 billones de dólares, perdón, con lo cual ya sumábamos aproximadamente 12, 13 millones de dólares entre esas dos grandes agrupaciones, Net Zero Asset Owners Alliance y Net Zero Asset Managers Initiative. En abril de 2021 aparecen los primeros grandes bancos, 24 grandes bancos, y se crea la Net Zero Banking Alliance. Llegamos a Glasgow con ese número. Hoy en día estamos hablando de 153 billones de dólares, más de la mitad del dinero del mundo, que está comprometida a través de estas 5 grandes áreas que agrupan el dinero bajo ciertos principios absolutamente obvios, ¿no? Estamos hablando de que es mucho más riesgoso estar hoy en día en ciertas actividades productivas que no solo generan daño, sino que además están siendo cuestionadas por la sociedad, cuestionadas y incluso llegado a ser prohibidas por las legislaciones que tienen evidentemente una fecha de caducidad. Este es un fenómeno, de nuevo, de cortísimo tiempo, menos de 4 años, en que el dinero del mundo se ha alineado con esta trayectoria. Hoy en día, quien no esté desde el mundo financiero mirando profunda, seriamente esta agenda, está absolutamente perdiendo el partido, pero además hoy cada vez son más las empresas que saben que en los roadshows financieros este es un requisito. A mí me llaman todos los días, literalmente todos los días, empresas que me dicen: acabo de perder mi principal cliente porque no tenía una agenda climática, no tenía una agenda ESG, no estaba midiendo mi impacto. Eso es parte de la realidad. Por lo tanto, volviendo hacia atrás, si esta es la razón por la cual vamos a hacer las cosas bien, genial. Tenemos que olvidarnos de esta tontera de que la agenda del cuidado del medio ambiente pueda ser una agenda ideológica, o una agenda de los abrazadores de árboles, o una agenda de los que tienen sangre verde. Si o el talento es la razón por la cual las empresas y todo tipo de organización, los políticos, van a abrazar esta agenda, extraordinario, let it be.
Y eso, la verdad, es que es lo que está pasando. Yo en ese sentido soy absolutamente pragmático y celebro el que hayamos podido acelerar estos conceptos. Esas son todas las iniciativas que están agrupadas dentro de GFANZ, dentro del Glasgow Financial Alliance for Net Zero. Por supuesto, aquella en la cual estamos invitando constantemente a las empresas aseguradoras y reaseguradoras y en las cuales muchos de ustedes ya son parte, es el Net Zero Insurance Alliance, del cual vamos a hablar en más detalle. Quería detenerme un poco también en dos temas que me parece que son claves. Uno de ellos es Race to Resilience. Race to Resilience, como les dije, tiene este objetivo de aumentar la resiliencia para 4.000 millones de personas en las comunidades de más alto riesgo en el mundo. Estamos hablando de temas tan evidentes como el que ya expliqué, zonas costeras donde las comunidades se están viendo directamente afectadas por las marejadas, por los huracanes, por la salinidad del agua, y por lo tanto requieren de acciones concretas, y ahí hay empresas aseguradoras como AXA, por ejemplo, que tiene todo un trabajo extraordinario en el desarrollo en lo que se llama el Mangroves Alliance, buscando cómo fortalecer la naturaleza en bordes costeros para también proteger a las comunidades interiores. El mundo rural, donde estamos hablando ya con cada vez mayor certeza. Ayer estábamos analizando ciertos datos. Miren el dato sorprendente. En América Latina, si analizamos todas las migraciones internas, no las intrapaíses, pero intrapaíses, no interpaíses, más del 80% de las migraciones ocurren por fenómenos climáticos. No ocurren ni por fenómenos de violencia, ni siquiera por fenómenos de desastres naturales. Hoy en día, más del 80% de las migraciones dentro de los países en América Latina están ocurriendo por fenómenos climáticos. Y muchas de esas migraciones ocurren desde el campo hacia las ciudades. Estamos hablando de que en muchos casos se refiere a pérdida de condiciones para producir los alimentos. Jorge hablaba, yo soy agricultor de la zona de costera, de secano, de la sexta región. Soy uno de los que sufre los efectos de la crisis climática expresado en su dimensión de sequía. Y me doy cuenta cómo, por supuesto, eso empieza a generar presiones en las ciudades. Personas que migran a las ciudades y cómo se instalan. Se instalan en viviendas precarias, se instalan en lugares que no están aptos para la vivienda. Por lo tanto, se genera un doble efecto de retroalimentación, donde la migración desde zonas rurales, muchas veces por causas climáticas, genera mayor presión en las zonas urbanas, donde tenemos personas viviendo en lugares que están afectos a incendios, afectos a deslizamientos de tierra, afectos a, por el tipo de vivienda, a olas de calor. En Chile ya tenemos, en Santiago, una Chief Heat Officer, una persona destinada dentro de la gobernación de Santiago a atender los fenómenos de olas extremas de calor. Esa es parte de nuestra realidad. Y en la COP27, el año pasado, ya lanzamos lo que se llama el Sharm el Sheikh Adaptation Agenda, que es una agenda que muestra ciertas acciones específicas que se pueden y se deben desarrollar desde el mundo de las empresas, desde el mundo de las ciudades y gobiernos subnacionales, justamente para atender de manera concreta esa necesidad y urgencia de aumento de resiliencia desde estos grupos más vulnerables. Por último, quiero mostrarles un ejemplo de lo que podría ser una invitación para justamente el contexto de la industria aseguradora de Chile, con UNEP-FI, con el Programa de las Naciones Unidas del Medio Ambiente en su iniciativa financiera. Acabamos de entregar un informe en Brasil, donde lo que hicimos fue evaluar distintos aspectos. Es un proyecto que buscó mostrar las formas como se puede asegurar la transición climática en Brasil. Trabajaron 18 aseguradoras en esta ruta, fueron 8 meses de proyecto, donde, como ven ahí, trabajamos no solo en temas de capacitación, desarrollamos herramientas, material técnico, y a través de ello lo que logramos fue entregar a la industria aseguradora mayor certeza de cómo involucrarse en el Net Zero Insurance Alliance, pero al mismo tiempo en qué tipo de herramientas no solo pueden utilizar, sino que qué tipo de herramientas deben surgir de las capacidades de la industria aseguradora. La industria aseguradora sabemos que no solo tiene, por supuesto, la capacidad base de reacción ex post ante los fenómenos, pero sabemos que tienen una capacidad de evaluación de datos extraordinaria, sabemos que tienen una capacidad de influencia extraordinaria, sabemos, por supuesto, que tienen la capacidad de invertir en industrias que podrían favorecer y acelerar esta transición. Tenemos que usar todas las capacidades de la industria aseguradora y sobre todo también buscar los mecanismos para anticiparnos. Yo soy un convencido de la capacidad de los seguros paramétricos y que podríamos eventualmente también ayudar a mejorar considerablemente la legislación y la regulación en torno a ello.
En definitiva, quiero dejarlos con la certeza de que esto es algo que es parte clave de la agenda de todos ustedes, la certeza de que hemos sido realmente lentos en reaccionar y que hoy en día tenemos una cantidad importantísima de oportunidades para que la industria aseguradora continúe siendo un generador de desarrollo sostenible. Muchas gracias.